Eso me hace permanecer firme y fuerte y confiada. Señor, ¿esto es difícil? Sí. Hay una montaña que está delante de mí, Señor, pero tú mueves montañas. Y esa fe no solamente hay que tenerla, hay que mantenerla y hay que desarrollarla. Creed que yo soy. Creed que yo soy y que yo hago cosas nuevas todos los días, que pronto salen a la luz. Tú y yo parece que entramos en una rutina diaria y que de esa rutina tú no sales. Pero Dios tiene en su mano cada vida y cada corazón. Amén. El día en que yo le entregué mi vida a Cristo significa que yo le entregué las riendas y el control de mi vida. Señor, ¿pero estás seguro? Mira que no te veo, pero sé que estás. Y el día en que tú le dices a Dios, Padre, toma tú las riendas de mi vida, entonces Dios comienza como Dios y Señor a tomar unas riendas poderosas. Y empieza a guiar y a impulsar tu vida y a guiarte hacia aquello para lo cual fuiste destinado. Pero mientras una vida se mantiene en un pie en el mundo y un pie en Cristo, al final esa dualidad, o uno baja, o vence una parte o vence la otra. Y la vida del cristiano, cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vine a Cristo, uno pasa de muerte a vida. Y si yo te lo quiero simbolizar por cómo estoy ahora, imagínate que cuando vienes a Cristo, tu vida se sube en un peldaño de gracia, de amor, de misericordia, de una salvación, de una proyección en fe, porque lo que hace el Espíritu Santo es darte proyección y vida en tu ser interior. Y lejos de estar apagado, lo que uno tiene es la luz de Cristo y la vida de Cristo. Pero ahí abajo hay todo un mundo y una sociedad hostil y ajena a Dios. Cuando tú estás parado aquí arriba y estás congregándote en una iglesia y vives una vida de fe, una vida de enseñanza, una vida de amor y de gracia, con sus caídas, porque no significa que uno no vaya a tener tropiezos. No, en la vida del cristiano hay tropiezos. Pero dice su palabra: 7 veces cayera el justo, mas Jehová lo levantará. Y pueden haber momentos de caída, pero uno se levanta en Cristo. Sin embargo, cuando tú dejas que el mundo sea lo que influencie, si alguien se pone aquí delante de mí, es más fácil que yo caiga abajo que levantar el peso de una persona y subirla aquí arriba. Si yo te hago la prueba y se pone alguien delante de mí y tira de mí, yo voy a caer. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme aquí arriba, firme, fuerte y con una fe estable en Cristo, en su gracia y en su amor. Gema, ¿pero cómo lo conseguimos? Buscando de Dios todos los días de nuestra vida y leyendo esta bendita palabra que me va a orientar y que va a traer la norma de conducta de mi vida. Pero si yo dejo que sea el mundo quien influencie sus conversaciones, su filosofía de vida, su estilo de vida, estoy aquí casi cogida con pinzas. A nada que venga un fluir del mundo me tirará abajo y me echará abajo. Es fácil, no viene de un día a otro. Mi deterioro espiritual no viene de un día a otro. No me levanto fuerte en el espíritu y al día siguiente mi vida está caída y metida en el fango. Es un caminar de dejadez, de pereza, de no buscar a Dios, de apartarme de una vida de fe. Es un caminar que poco a poco te va despegando de Dios. Necesitamos mantener una vida de fe firme y fuerte en Él. Y no basada en mi propia sabiduría ni en mi propio pensar. Ayer hablaba de Pedro, cuando Jesús le dice: Pedro, vas a ser zarandeado.
Pero yo he pedido a Dios que una vez sea restaurado tu fe, no falte y vuelvas de nuevo. Pero Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y zarandeo es cuando viene sacudida a tu vida fuerte. Pero si Pedro era trigo, si Pedro estaba al lado de Jesús, si Pedro era discípulo de Jesús y estaba viendo el obrar diario de Jesús con las multitudes. Pero cuando alguien se confía en sí mismo y no en Dios, mi propia confianza, mi propia autosuficiencia, mi propio yo, si yo me centro en mí, al final caeré. Por eso necesitamos de su gracia y de su Espíritu. Por eso oramos a Dios y decimos, Espíritu Santo, llena mi vida. Padre, guárdame de toda tentación, porque la tentación es una inclinación al mal. Y Pablo decía, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y el bien que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero al final lo termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Quién me va a librar? Porque al final el espíritu está presto, pero dice la palabra que la carne es débil. ¿Y cómo hago yo para vencer? Acercándome a la fuente de vida, al agua que quita toda la sed, Jesucristo mi Señor, y clamando y llamando a la puerta continuamente. Amén. Porque si el juez injusto, solamente porque no le molestaran, dice la palabra de Dios, porque no le molestaran, al final abrió la puerta y dijo, ¿qué necesitas? Te haré justicia. ¿Qué no hará Dios con aquellos de sus hijos que le están clamando y pidiendo? Y dice su palabra que Dios no da el Espíritu por medida, sino que su Espíritu es derramado en abundancia. Necesitamos gracia, gracia es derramada. Necesitamos favor de Dios es derramado. Pero yo necesito alinearme a la vida que está en Cristo. No a mi carne, no a mis fuerzas, no en mis rabietas ni en mis quejas. Yo necesito alinearme a la perfecta voluntad de Dios. Fuimos creados para conocer a Dios y para vivir con Él. Amén. Pero hay un mundo que camina al margen de Dios y lamentablemente muchas veces parte del mundo se mete en la iglesia. Conceptos del mundo se meten en la iglesia, pensamientos del mundo se meten en la iglesia. Por cuanto no hay un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, al final pensamientos de este mundo son los que guían nuestro comportamiento en vez de la palabra de Dios. Y quiero hablarte que desde el principio de la creación, desde que el ser humano se aparta de Dios, su caída es libre. Y cómo va tropezando vez tras vez, es una y otra vez pisando en la misma piedra y tropezando de la misma manera. Solamente la vida de Cristo en nosotros, y tú dirás, ¿pero realmente necesitamos a Cristo? El amor de Dios reside en que aun cuando todos pecamos, Cristo murió por nosotros. Aun cuanto Él sabía que tú y yo le íbamos a negar, y Él sabía que nuestras vidas iban a tropezar vez tras vez, Cristo nos amó tanto al punto de entregarse por cada uno de nosotros. Pero la caída de la raza humana al margen de Dios ha sido una caída libre. Ningún hombre hace nada bueno si no es por el Espíritu Santo de Dios y por la vida de Cristo que fluye en la vida del creyente. Por eso es tan importante que tú sepas si vas a vivir para Cristo o vas a vivir para este mundo. Hay una decisión que continua y constantemente, día tras día, tú tienes que tomar. O sigo a Cristo con todas sus consecuencias, su palabra, su verdad en mi vida, camino angosto, puerta estrecha, sí, pero camino que me lleva a salvación. O camino ancho y espacioso que es hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, amo a quien quiero, vivo como quiero. Y como ahora todo el mundo levanta la bandera de la libertad, y aquí nadie puede decir nada porque la libertad
lamentablemente solamente fluye en una dirección. Y esa dirección es que tú estés de acuerdo con el mundo. Ahora, que a nadie se le ocurra decir: yo no estoy de acuerdo ni con esta corriente ni con esta forma de vivir. No voy a perjudicar a nadie, no quiero infravalorar a nadie, pero lo siento, lo que Dios no aprueba, no lo aprueba. Y ni yo comparto, ni yo voy a unirme a ningún tipo de celebración, ni mi corazón puede estar unido en esa filosofía y en esa tendencia. Puedes llorar y puedes lamentarte, pero el lloro y el lamento no hará nada en nuestras vidas, solamente un verdadero arrepentimiento delante de nuestro Dios y un mantener firmeza y decir: Señor, yo quiero seguirte a ti y no seguir el rumbo de este mundo. Ven conmigo al libro de Génesis. Me gustaría hablar en esta tarde acerca del diseño de Dios. El diseño de Dios para toda la humanidad. ¿Y por qué Dios habla sus palabras? ¿Y por qué es tan importante el guardar la palabra de Dios? Génesis 2. Dice así el versículo 7. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres, y serán una sola carne. Espera, que no son varias mujeres. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí la palabra del Señor. Y quiero hacer notar, iglesia, cómo el mejor amigo del hombre no son los animales. Porque hoy en día todo el mundo dice: el mejor amigo del hombre al final son los animales. ¿Y por qué piensas que un perro o un gato es el mejor amigo del hombre? ¿Porque no te habla y no te dice lo que piensa de ti? Porque a lo mejor si más de un perro, más de un gato hablara de su dueño, a lo mejor tampoco el animal sería el mejor amigo del hombre. Y fíjate que Dios, cuando crea la tierra y crea al hombre y crea los animales, las aves, lo primero que Dios hace con Adán es darle una ocupación y un trabajo. Algunos piensan que en el Edén todo era tomar el sol.
y mirarse las uñas, Eva, y todo era placer. Pero cuando Dios establece la vida para el hombre, lo hace con un propósito de que se ocupe, de que trabaje, de que su mente esté ocupada y activa, de que desarrolle y elabore la inteligencia que Dios le ha dado. Y luego dice, aún a pesar de que Adán podría estar rodeado de los animales más hermosos y estar con ellos, porque en aquel tiempo los animales no eran fieras que se comían a lo mejor al hombre, no había peligro porque Dios reinaba en todo lo creado. Y aún así, la palabra por 2 veces dice que no se halló ayuda idónea, que no sierva idónea, que no trabajadora idónea para el hombre. Miremos con atención cómo Dios está creando la figura de un hombre y de una mujer con un amor tan perfecto. Y cómo Dios está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, pero si Adán no tenía padre. Los tengo yo, generación tras generación, pero ya la palabra está estableciendo un orden de vida. Y Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ambos van a ser una sola carne. Ambos van a ser una sola carne. Pero hoy en día vivimos en tantos egoísmos, egocentrismos, y cada uno vive tanta independencia que cómo es posible que el índice de soltería en esta sociedad sea tan sumamente alto. ¿Cómo será que van de una relación a otra buscando lo perfecto cuando la imperfección más grande está en el ser humano por haberse apartado de Dios? Porque cuando más tarde dice que Satanás toma forma de la serpiente, que era el animal más bello y más astuto de la tierra, y se va a acercar a Adán y Eva y les dice, ¿así que Dios os ha dicho que de este árbol no podréis comer? Y Eva, que es la más espabilada de los dos, dice, sí, Dios nos ha dicho que podemos comer de todo árbol que hay en el Edén, excepto del árbol del bien y del mal, porque el día que comamos moriremos. Porque Dios ama, cuida, preserva, pero Dios marca una ley en el corazón del hombre. Y esa ley es la obediencia. Y cuando tú obedeces a la palabra de Dios trae bendición a tu vida y a tu corazón. Pero Dios tiene que marcar siempre una ley y una norma y un estilo de vida y de comportamiento para que haya bendición de Dios sobre el hogar. Pero cuando nosotros priorizamos vidas sociales con unos, con otros, cuando nosotros priorizamos otros estilos de vida y no guardamos ese vínculo de amor que Dios trae perfecto e idóneo para nuestras vidas, entonces comienzan los desórdenes. Cuando tu prioridad no es la familia que Dios te ha dado, cuando tu prioridad no son los hijos que Dios te ha dado, entonces vienen problemas y dificultades. Y cuando, sobre todo, el ser humano decide independizarse de Dios, porque lo que sucede en las Escrituras es que más allá de la norma establecida por Dios, ¿sabes lo que les dice Satanás? Sabe Dios que el día en que comáis de este fruto seréis como Dios, conociendo y sabiendo el bien y el mal. ¿Has oído esta expresión en la sociedad? Como Dios. Algo tremendo, porque el ser humano está declarando por su boca que quiere ser como Dios e independizarse de Dios. Ahora, hay algunos que lo dicen y otros que con sus actitudes también muestran independencia de Dios. Porque cuando no obedecemos a su palabra, cuando Dios no es prioridad en nuestras vidas, sino que lo son otras cosas en la vida, no estamos dando honra a Dios. Y yo quiero hablarte en esta tarde de obediencia y actitud delante de Dios, que van a marcar la diferencia para tener una vida de gracia y de bendición. Lo que Adán y Eva hacen es independizarse del pensamiento de Dios.
y decir, no, yo tomo ahora mis propias decisiones. Y cuando el ser humano dice, yo tomo ahora mis propias decisiones sin buscar la voluntad de Dios en mi vida, sucede lo que sucedió, la caída del hombre. Cuando Dios les visita y les dice, Adán, ¿dónde estás? Me escondí, Señor, porque tuve miedo, estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque si algo hace el pecado en la vida del hombre es que te hace esconderte de la luz de Dios. Cristo, la palabra de Dios en Juan dice que Cristo vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran descubiertas. Y justamente lo que Dios habla es todo lo contrario, es ven y acércate a la luz, porque la luz va a poner en evidencia todos mis temores, mis manchas, mis fracasos, mis complejos, va a poner a descubierto quién yo soy realmente. El salmista decía en el Salmo 26, escudriñame, oh Dios, y mira en lo más íntimo de mi corazón. Escudriñame. Hay gente valiente hoy en día que pueda pararse en oración a Dios y decirle, Padre, escudriña mi corazón y conoce lo más íntimo de mi corazón y de mi ser. Algunos no quieren exponerse tanto a la luz de esa palabra, porque venir a la luz implica que yo voy a ser consciente de mis manchas. Si por algo me gusta el negro es porque disimula mucho. Es elegante, si alguien de repente sube unos kilos, el negro disimula, el negro camufla. Pero cuando te vistes de blanco, que sepas que todas las formitas se te ven, que sepas que si comes y se te cae una gota de algo, el blanco enseguida hace ver las manchas. Y de la misma forma, cuando venimos a Cristo, es expuesta y abierta nuestra vida como un libro que se abre. De tal forma que podemos engañar a los que tenemos enfrente, pero nadie puede engañarse a sí mismo y menos, mucho menos a Dios. Porque Dios todo lo escudriña y Dios todo lo ve. ¿Cómo no voy a exponerme a aquel que me dice, entrégame tu corazón y yo te lavaré y te limpiaré? He aquí, yo limpio tu vida y tu corazón y hago de ti algo nuevo y hermoso. Pero para venir a la luz de Cristo, uno tiene que reconocer, soy pecador. Señor, aquí estoy delante de ti y mi vida está delante de ti, no te la tengo que contar porque la sabes. Señor, necesito tu gracia y tu amor y que tú levantes y hagas despertar mi espíritu para ti. Porque mi pábilo ya está humeando, mi caña ya se ha quebrado hace rato, pero necesito tu gracia y tu amor poderoso en mi vida, en mi familia, en mis relaciones. Todo, absolutamente todo necesita de tu gracia y de tu amor. Pero la caída del hombre lo que produce es una profunda separación de Dios. Y cuando Adán es confrontado, cuando le dice, ¿por qué? La mujer que me diste, esta mujer que me has dado me ha llevado a la perdición. La mujer. Y cuando se dirige a Eva, Eva, ¿por qué? La serpiente me tentó. Y casi todo el mundo escuda y excusa su vida y no quiere aclarar con Dios sus cuentas. Pero hablamos, iglesia, de que es necesario que yo quite mi corazón independiente y ajeno para consagrarme a Dios y consagrar mi vida delante de Él. El siguiente hecho que marcó a la humanidad fue el asesinato de Caín contra Abel. Dice la Escritura en Génesis 4, Génesis 4, versículo 3.
que dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hasta ahí la palabra del Señor. No pidió Dios una ofrenda. No pidió, la Escritura no deduce que fuera Dios quien dijera: a ver el hombre qué puede regalarme, porque una ofrenda es un ofrecimiento, es dar honor a Dios. No lo pidió Dios. Dice que andando en el tiempo, es decir, transcurrido el tiempo, cuando nacieron Caín y Abel, que Caín decide traer una ofrenda a Dios del fruto. Él era labrador. Y dice que Abel también presentó una ofrenda a Dios de los primogénitos, lo más gordo. Y dice que Dios miró con afecto y con agrado la ofrenda de Abel. Pues ¿qué diferencia había entre un hermano y otro? Nacidos de la misma mujer, criados en la misma familia y probablemente bajo el mismo contexto y la misma fe de un Dios creador. ¿Qué motivó que Abel, en su actitud de adoración a Dios, buscara no solamente ofrecerle a Dios una ofrenda, sino darle lo mejor? Porque en esto reside la ofrenda de Abel. No es que Caín no diera lo mejor, él fue el primero que ofrendó. Pero es lo mismo cuando tú tienes algo y dices: pues toma, tú quédate con esto. Pero cuando tú vas a dar una ofrenda a Dios, la Escritura habla de Abel porque buscó agradar a Dios con lo mejor que tenía. Los primogénitos hablan de primicia porque es lo primero. Es igual cuando una mujer da a luz a su primogénito. Ama a todos sus hijos, pero el primero que abre el vientre de una madre, abre las sensaciones, abre todo lo nuevo que se pueda despertar en una maternidad y en una paternidad, porque todo es nuevo en una familia y lo primogénito es lo primero. Y cuando Abel ofrece a Dios en su vida algo, ofreció lo mejor que tenía. Buscó entre su ganado, examinó entre todo lo que tenía y a Dios le dio lo mejor. Y lo que yo quiero hablarte en esta tarde es, número 1, de obediencia a Dios en su palabra, en su ley, en la vida que tenemos que tener en Cristo. Pero número 2, mi actitud hacia Dios. ¿Es lo mejor o le doy de lo que tengo? Venga, pues esto va bien, Señor. Señor, gracias. La oración rápida, la búsqueda rápida, porque sé, porque tontos no somos.
Y todos hemos comprobado que cuando uno camina cerca de Dios, sabes que hay bendición de Dios en tu vida. Somos lo suficientemente listos para darnos cuenta que bajo la cobertura de Dios hay bendición. Pero sin embargo, no amamos a Dios tanto, lo suficiente como para darle a Dios lo mejor, mi primicia. Por eso yo decía a algunos jóvenes que se marcharon a una celebración estupenda, fue el cumpleaños de Ainhoa. Ayer, gloria a Dios por Ainhoa. Y algunas personas celebraban, yo decía, no os quiero dormidos en el culto de la tarde. Aquí todo el mundo tiene que estar despierto y bien despierto, porque suele pasar que si uno comienza con mucha actividad durante el día, cuando llega la tarde ya va... porque el cansancio llega. Y yo siempre digo, prepárate porque el día del Señor tiene que ser tu mejor día de la semana. El día en que tú vas y acudes a la iglesia o te juntas con tus hermanos, tiene que ser el mejor día. Yo no me preparo más y mejor que cuando voy a ir a la casa de Dios. Y cada uno en sencillez y según sus posibilidades, porque no se trata de lo que tú gastas, sino tu actitud cuando vienes a la casa de Dios. Que uno trata, Señor, vengo a alabarte y vengo a adorarte. Lo que no podemos hacer es buscar a Dios cuando ya estás en la cama y a punto de dormir, porque tu oración se va apagando por momentos. Ni tu mente tiene la lucidez necesaria, ni tu entendimiento está presto para escuchar la voz de Dios. Si tú eres pájaro trasnochador, no tendrás problema, porque yo no te hablo de cuándo tienes que buscar a Dios, sino cómo tienes que buscar a Dios para que tu mente y tu corazón estén bien lúcidos y prestos a escuchar la voz de Dios y la dirección de su Espíritu a través de la palabra. Hay pájaros mañaneros, yo soy mañanera. Si te levantas bien lúcido, hay gente que no despierta hasta las 11 o las 12, que necesita un par de cafés y por las mañanas es no me hables, no me molestes, no me cuentes tu vida que ahora mismo no estoy para nadie. Y vamos y caminamos un poquito hasta que ya a eso de las 11 y de las 12 ya se va despertando. Cuando busques a Dios, hazlo en plenitud de conciencia, de mente y sabiendo lo que estás leyendo. Y con un cuaderno a tu lado, escribiendo los versículos que sabes que impactan tu corazón. Porque si Dios dice que hace cosas nuevas todos los días, yo tengo que creerlo en el nombre de Jesús, iglesia. Yo termino mi carrera más tarde de lo normal, porque entre dirigir la alabanza por aquí, a mí me decían, Gema, que hay un evento en Madrid que si lo puedes llevar, porque nuestro primer llamado fue la alabanza y la adoración. El llamado pastoral fue posterior, pero mi corazón latía con la música, la adoración a Dios, y yo reconozco que entre un final de examen de Derecho Civil y un evento de alabanza y adoración, ahí te quedas, examen de Derecho Civil, que yo tiro en mis ensayos, nos juntábamos con gente cristiana, preparábamos el evento con todo el gozo del mundo, y eso hizo que también yo terminase un poquito más tarde la carrera. Pero cuando termino la carrera, resulta que mi hermana ya tenía su trabajo, mi hermana ya tenía su coche, y yo me encuentro con 30 años que yo no tenía ni coche, ni trabajo. A mí todavía me pagaban el burger con las pesetas y los euros, que cuando yo abría mi monedero de euros, decían los amistades, anda Gema, guarda eso que me da vergüenza, porque yo eran los ahorrillos. Había tardado mucho y mis padres me pagaban los estudios, no les podía pedir encima los billetes, aunque no me faltaban, pero la verdad es que yo llevaba vida de estudiante y cuando tengo que comenzar mi trabajo y yo digo, Señor, ¿y a mí quién me recomienda? Mis padres no trabajan en el sector, yo no tengo enchufes, no tengo influencia. La mayoría de mis compañeros que estudiaban Derecho, su padre era procurador, otro padre suyo era abogado, otros conocían de un despacho que ya estaban trabajando de administrativos. En fin, al final tú veías un círculo de gente, todo el mundo recomendado. Y tú te encuentras que dices, Señor, ¿por dónde empiezo?
Y Dios abre puertas de las formas más maravillosas, pero tú tienes que estar pendiente del ritmo de Dios para con tu vida. Y te hablo en esta tarde, joven, para que busques a Dios y clames por dirección de Dios en tu vida. Porque yo entrego un currículum a una hermana de la iglesia que hablaba brasileño y daba clases, su esposo brasileño, ella española, pero por mucho tiempo en Brasil y luego cambiaron aquí a España a vivir. Y yo le entrego un currículum básico de nombre, apellidos y licenciada. No había recorrido por ningún lado, salvo unos estudios básicos, licenciatura, pero estudios. Y yo le entregué el currículum de media hoja. Porque ya te digo, al no haber trayectoria no hay currículum de varias hojas, es media hoja y me sobraba. Y yo lo entrego. Y esa mujer entrega en una clase de portugués, entrega mi currículum. Y allá que llaman a Gemita. Y encima la meten en un departamento de lo más duro y complicado. Pero allá que fui al trabajo. Iglesia, Dios abre puertas cuando cantamos. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú tienes poder en mi vida. Yo sé que tú obras maravillas, Señor. Pero ¿sabes lo que hice yo a lo largo de mi vida? ¿Y sabes qué he decidido en mi vida? Que la primicia va a ser para Dios. Que mi primicia, lo más gordo, lo mejor que hay en mí, tiene que ser Dios. Y un buscar de Dios, y un amar a Dios, y un vivir para Dios en medio de mis limitaciones. Y puertas se fueron abriendo. 6 meses de trabajar en un departamento muy duro y dicen, te despedimos. Y digo, ¿que me despedís? Bueno, pues vale. Y con ese ahorro yo me saco mi carné de conducir en otros 6 meses. Y cuando tengo mi carné y digo, ¿y ahora qué? Me vuelven a llamar otra vez. Gloria a Dios, me incorporo de nuevo al trabajo y encima me puedo comprar un coche que me ayudan mis padres. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque tienes que llenar tu vida de fe. Y hablo a personas que vienen de otros lugares y que dicen, Señor, ¿cómo me va a costar? No ha sido fácil, pero Dios ha intervenido en cada momento de mi vida. Y mis imposibles, Dios los ha hecho posibles. ¿Pero cómo? Mi prioridad es Dios. No es este mundo, ni las cosas de este mundo. Todo lo que me ha hecho falta, Dios me lo ha ido incorporando. Pero mi prioridad era Dios. Y encima Caín se enfada y se molesta. Dice que se ensañó. Ensañarse es irritarse y enfadarse. Es montar un pollo en ira de decir, pero ¿cómo es posible? Si de mí salta la idea, si yo soy quien quiere dar ofrenda a Dios. Y Dios habla con él. Y le dice, ¿por qué te enfadas de esa forma? ¿Y por qué estás cabizbajo? Si hubieras obrado correctamente, ¿acaso no caminarías con tu frente en alto? ¿Qué es lo que motiva que tu mirada esté hacia el suelo? Porque Caín se daba cuenta que su actitud y su motivación no era la adecuada. ¿Sabía que había Dios? Sí, toma, esto es lo tuyo. Sé que no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso es cuando Dios está en un rincón, que tú piensas que Dios está en un rincón, pero Dios reina y gobierna y a su tiempo te vuelve a llamar a filas. Te vuelve a llamar a filas, porque el llamado de Dios y la obra de la cruz es tan poderosa que Cristo te va a estar llamando. Y donde tú dices, mi madre pesada, que me deje en paz, pues que sepas que ya no va a ser tu madre, que es el Espíritu Santo diciendo, ven a mí, ve a Cristo, ve a la cruz. O tu padre que insistentemente te dice, hija mía, ¿con quién andas? ¿Cuáles son tus compañías? ¿Qué estás haciendo? Y tú te piensas que estás descubriendo mundo. Y no es cierto. Y quiero hablar a los jóvenes, no estar descubriendo mundo. Nos estamos echando a perder cuando pierdes el tiempo con relaciones y personas que no es lo que Dios tiene para tu vida. Te estás echando a perder y estás desperdiciando los mejores momentos de tu vida para conocer a Dios, buscar de Dios, formarte y prepararte. Y poder hacer aquello a lo que Dios te llamó. Pero sin preparación, ¿qué le dijo Dios a Adán?
labrarás la tierra con sudor y con esfuerzo. Y esa fue una gran maldición, porque lo que antes brotaba y se bendecía solo, ahora al hombre le dice, sudarás la frente para lograr, y es más, la tierra en ocasiones te va a dar espinos, te va a dar cardos, pero vas a tener que labrar. A la mujer le dice, vas a dar a luz, tú vas a saber lo que es tener un hijo, porque ese dolor del alumbramiento también está establecido por Dios. Iglesia, realmente todavía nos cuestionamos si necesitamos a Cristo. Y fíjate el amor de Dios tan grande, que aún sabiendo que tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Sabiendo, y esto se encuentra en Romanos, por si quieres, las personas que apuntan, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Dios quien puede restaurar? ¿Es Dios quien puede guiar todas las cosas? Solamente Dios puede reconducir la vida del hombre. Y el ser humano fue dando traspiés tras traspiés, porque lo que hizo Caín fue arrebatarle la vida a su propio hermano. Jesucristo cuando vino, Él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llama necio o tonto a su hermano es reo de juicio. No solamente es que no le arrebatarás la vida, sino que además no le insultarás, no menospreciarás a tu hermano. ¿Sabes lo que dijo Caín cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo su vigilante? ¿Me has puesto a mí por vigilante? La palabra guardar en hebreo significa shamar y significa resguardar, proteger, ayudar. No solamente es que Caín era responsable, no solamente es que Caín tenía que guardar y vigilar a su hermano, y es ese amor fraternal del que habla la Biblia, de no mirar por lo nuestro propio, sino que cuando miras a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu iglesia, sientas la responsabilidad de saber cómo está, de resguardar, de proteger, de cuidar. Y ese es el amor fraternal del que Dios nos habla. Shamar. No que vigiles, sino que resguardes, que cubras, que protejas. Y si tú sabes que tu círculo cercano está en peligro, tu misión es hablar y no callar. Porque si tú dejas que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa vaya por un camino que tú sabes que es camino de muerte, al final todo se romperá. Pero Dios nos llama ya no solo a que le arrebates la vida a otro hombre, sino que cuides, resguardes y protejas lo que es tuyo. Por tu prójimo, respeto, pero por los tuyos tienes y tenemos el deber de resguardar, cubrir, proteger y ayudar. Tienes esa responsabilidad. Y como cristianos e hijos de Dios tenemos esa responsabilidad. Shamar. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Guarda es poco. Resguarda, vigila, protege. Eso se hace en un matrimonio. Eso hacen los padres con los hijos. Eso hacen los hermanos en la iglesia cuando ven que alguien está decayendo en su fe. Cuando ve que alguien está faltando y no viene a la iglesia. Porque aunque todos respetamos la privacidad de todos, y a mí no me gusta que nadie me cuente lo que no quiere decir, pero hay un sentido de responsabilidad, de protección y de cubrir, y de orar unos por otros.
y que al menos alguien en la iglesia, tal vez, y esto lo digo, no tienes que abrir tu corazón a todo el mundo, ni todo el mundo tiene que saber tus problemas, pero tú tienes que tener al menos una persona de referente espiritual y protector, de poder hablar y pedirle, cúbreme en esto, ora por esto, dime qué opinas de esto. E insisto de nuevo, vivimos en unos tiempos donde la iglesia es online y no te piden consejo, te informan de las decisiones que se toman. Y cuando alguien me informa, ya no estoy a tiempo de poder decir, ¿te has parado a ver lo que habla la palabra de Dios? ¿Qué mundo estás haciendo de esto que ha pasado? ¿Qué gordo es esto que está pasando? Si lo único que pasa es que tienes que poner tu vida en orden. Si lo único que sucede es que tienes que depositar tu fe en Dios, has magnificado el problema más que a Dios que resuelve el problema. Y es como una bañera que está a tope de agua y se está desbordando. Y cuando viene alguien en Cristo y alguien que está subido en un peldaño de autoridad, de búsqueda, de intimidad con Dios, llega en esa bañera, quita el tapón y sale todo ese agobio, toda ansiedad, toda esa mentira, todos esos complejos. Sale todo, porque lo que quiere el diablo es que tú te calles y te vayas encogiendo y te vayas quedando en una esquinita y total, si no le importo a nadie, total, si nadie me ve, total, si aquí, ¿quién me va a ver? Mira, voy de negro, estoy delgadita. Uy, no tanto. ¿Qué pasa? Iglesia, no nos damos cuenta que lo que el diablo busca es aislar. Lo que el diablo busca es que nos escondamos, como hizo Adán, Eva, como Caín dijo. Y Dios lo que dice es, ¿por qué caminas cabizbajo? Si hubieras hecho bien no tendrías estos problemas. Y aún así dice que el pecado te acecha, porque el diablo acecha y trae tentación sobre las vidas y los corazones. Pero tú gobiernas, pero tú tienes poder para decir hasta aquí, Satanás. Hasta aquí, porque mi vida es de Cristo, comprada con la sangre preciosa de Cristo. Tal vez yo en mi esencia no valga nada, pero por lo que Cristo ha hecho en mí, tengo un valor inmenso. Yo valgo más que cualquier cosa en este mundo. Solamente por la obra de la cruz, yo me doy valía y me digo, ¡mua, mua, mua! Gema, ¿cuánto vales? Gema, qué bien vas en la vida. ¿Por mí? No. Por la gracia de Dios en mí, pero tengo que valorar la obra de Cristo y tengo que valorar cuando Dios corta camino en mi vida en algo que sé que no es correcto. Y aunque yo eche un par de lágrimas, pero sé que tengo que obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Este mundo te dice ni pienses ni sientas, vive el día a día. Y yo te digo, párate, examina tu caminar, piensa y vive conforme a la palabra de Dios en tu vida. Cuestiónate tu caminar delante de Dios. Salmo 26, escudriñame, oh Dios, y mira y ve si hay camino de maldad. Mira mi intimidad, Señor. Quiero exponerme delante de ti, porque en lo que no es correcto, necesito tu mano poderosa. Y necesitamos un corazón obediente y una actitud que busque darle a Dios lo mejor en nuestras vidas. Todo lo demás es solucionable, todo lo demás es ordenable, todo lo demás Dios puede traer vida y un caminar firme y seguro, pero la decisión es mía. La decisión es mía, es tuya, es nuestra. No te aísles y busca gente fuerte en Dios, que sabes que va a traer consejo de Dios. Y no te tires por las razones de este mundo, porque este mundo ya lo ha perdido todo. Y si tú te pierdes con ellos, mejor, así nadie sobresale de la media. Está todo el mundo tan perdido y tan ciego. Pero Cristo es camino, Cristo es verdad y Cristo es vida.